Arthur Walkington Pink. La vida de Elías. En Sarefat. El que creyere, no se apresure. Isaías 28. 16. Esta es una regla que es sabio y beneficioso para nosotros tener en cuenta en todos los diversos detalles de nuestra vida, y que el pueblo de Dios necesita más que nunca en esta época de locura y prisa. Podemos aplicarla de manera más provechosa a nuestra lectura y estudio de la palabra de Dios. No es tanto la cantidad de tiempo que dedicamos a las escrituras como la meditación en oración que hacemos de lo que tenemos ante nosotros. Esto determina en gran medida el grado de beneficio que el alma recibe de ello. Si pasamos demasiado rápido de un versículo a otro, si no logramos visualizar vívidamente en nuestra mente los detalles que tenemos ante nosotros y si no nos esforzamos por descubrir las lecciones prácticas que se pueden extraer de los acontecimientos históricos, somos muy perdedores. Si nos ponemos en la posición de la persona sobre la que estamos leyendo y pensamos en lo que probablemente hubiéramos hecho en tales circunstancias, recibiremos la mayor ayuda. Una ilustración de lo que tenemos en mente en el párrafo anterior la proporciona la etapa que hemos alcanzado ahora en la vida de Elías. Discutimos extensamente la llegada del profeta al punto en que, después de algún tiempo, el arroyo se secó. No nos apresuremos demasiado a pasar a lo que sigue, más bien, debemos esforzarnos por visualizar la situación del profeta y reflexionar sobre la prueba que lo enfrentó. Imaginemos al tisbita allí en su humilde retiro. Día tras día el agua del arroyo disminuía constantemente. ¿Hicieron lo mismo sus esperanzas? Sus canciones de adoración se hicieron más débiles y menos frecuentes a medida que el arroyuelo rodaba menos ruidosamente sobre su lecho rocoso. Su arpa colgaba de los sauces mientras se entregaba a pensamientos ansiosos y caminaba inquieto de un lado a otro. No hay nada en las escrituras que sugiera tal cosa. Dios mantiene en perfecta paz a aquel cuya mente está fija en él. Sí, pero para ello, el corazón debe confiar firmemente en él. Ese es precisamente el punto. ¿Confiamos en el Señor en circunstancias difíciles o somos simplemente cristianos de las buenas? Es muy de temer que si hubiéramos estado allí junto al arroyo que se estaba secando, nuestras mentes se hubieran distraído y, en lugar de esperar pacientemente al Señor, nos hubiéramos inquietado y tramado planes, preguntándonos qué sería mejor hacer a continuación. Y entonces, una mañana, Elías se despertó y encontró que el arroyo estaba completamente seco y que su suministro de sustento se había cortado por completo. ¿Qué debía hacer entonces? ¿Debía permanecer allí y perecer? Porque no podía esperar vivir mucho tiempo sin algo para beber. ¿No debía ahora tomar el asunto en sus propias manos y hacer lo mejor que pudiera por sí mismo? ¿No sería mejor volver sobre sus pasos y arriesgarse a la venganza de Acab que quedarse donde estaba y morir de sed? ¿Podemos dudar de que Satanás lo acosó con tales tentaciones en su hora de prueba? El Señor le había ordenado, escóndete junto al arroyo de Kerit, y agregó, he ordenado a los cuervos que te den de comer allí, y es sorprendente y bendito ver que permaneció allí incluso después de que cesó su suministro de agua. El profeta no se mudó de su cuartel hasta que recibió instrucciones precisas del Señor para que lo hiciera. Así fue con el Israel de antaño en el desierto, mientras viajaban hacia la tierra prometida, al mandato del Señor los hijos de Israel partían, y al mandato del Señor acampaban, todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, ellos descansaban en sus tiendas. Y cuando la nube se detenía muchos días sobre el tabernáculo, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza del Señor, y no partían. Y así fue, cuando la nube estaba algunos días sobre el tabernáculo, conforme al mandamiento de Jehová se quedaron en sus tiendas, y conforme al mandamiento de Jehová partieron. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, y a la mañana la nube se alzaba, entonces partían, o de día o de noche. 2 días, o un mes, o un año. Los hijos de Israel se quedaron en sus tiendas, y no partieron. Números 9. 18 al 22. Y esto está expresamente registrado para nuestra instrucción y consuelo, y es tanto nuestra sabiduría como nuestro bienestar prestarle atención. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo,
levántate, vete a Sarepta. Primero de Reyes 17. 8 al 9. No demostró esto claramente cuán inútil e innecesaria era cualquier conspiración carnal por parte del profeta. Si se hubiera entregado a ella, Dios no se había olvidado de ser misericordioso, ni tampoco dejaría a su siervo sin la dirección o guía necesarias cuando llegara su tiempo para concedérsela. Cuán fuerte debería hablar esto a nuestros corazones. Nosotros, que estamos demasiado llenos de nuestros propios planes e imaginaciones. En lugar de prestar atención a ese mandato, alma mía, en Dios solamente reposa, ideamos alguna manera de salir de nuestras dificultades y luego le pedimos al Señor que las haga prosperar. Si un Samuel no llega justo cuando lo esperamos, entonces tratamos de forzar las cosas. 1 Samuel 13. 12. Pero, cabe señalar debidamente que antes de que la palabra de Dios viniera de nuevo a Elías, tanto su fe como su paciencia habían sido puestas a prueba. Al ir a Kerit, el profeta había actuado bajo órdenes divinas, y por lo tanto estaba bajo el cuidado especial de Dios. ¿Podría, entonces, sufrir algún daño real bajo tal tutela? Por lo tanto, debe permanecer donde está hasta que Dios le ordene que abandone el lugar, no importa cuán desagradables puedan llegar a ser las condiciones. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando está claro que Dios nos ha puesto donde estamos, allí debemos permanecer. 1 Corintios 7. 20. Aun cuando nuestra permanencia en Él esté acompañada de dificultades y aparentes peligros. Si, por otra parte, Elías hubiera dejado Kerit por su propia voluntad, ¿cómo podría contar con que el Señor estaría con él y proveería para sus necesidades o lo libraría de sus enemigos? Lo mismo se aplica a nosotros hoy con igual fuerza. Ahora debemos considerar la provisión adicional que el Señor hizo misericordiosamente para su siervo en su retiro. Y vino a él palabra de Jehová. Cuán a menudo su palabra nos ha llegado, a veces directamente, a veces a través de uno de sus siervos, y nos hemos negado perversamente a obedecerla. Sino en palabras reales, nuestros caminos han sido como los de los judíos rebeldes, quienes en respuesta a la afectuosa amonestación de Jeremías respondieron: en cuanto a las palabras que nos has hablado en nombre de Jehová, no te escucharemos. En otras ocasiones hemos sido como aquellos de quienes se habla se sientan delante de ti como mi pueblo, y oyen tus palabras, pero no las ponen por obra, porque con su boca hacen muecas de amor, pero su corazón va tras su avaricia. Y he aquí, tú eres para ellos como cantor de amores, de voz dulce y tañedor, porque oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Ezequiel 33. 31, 32. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios contradice nuestras voluntades perversas y exige lo que es contrario a nuestras inclinaciones naturales. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. Primero de Reyes 17. 8 al 9. Esto significaba que Elías debía ser disciplinado con más pruebas y humillaciones. En primer lugar, el nombre del lugar al que Dios ordenó a su siervo que fuera es profundamente sugerente, pues Sarefat significa refinación, que viene de una raíz que significa crisol, el lugar donde se funden los metales. Elías no solo tenía que afrontar una nueva prueba de su fe, sino también el refinamiento de la misma, pues el propósito del crisol es separar la escoria del oro fino. La experiencia que ahora afrontaba nuestro profeta era muy difícil y desagradable para la carne y la sangre, pues ir de Kerit a Sarepta implicaba un viaje de 100 millas a través del desierto. El lugar de refinamiento no es de fácil acceso e implica aquello de lo que todos nosotros naturalmente nos apartamos. También hay que notar cuidadosamente que Sarepta estaba en Sidón, es decir, estaba en el territorio de los gentiles, fuera de la tierra de Palestina. Nuestro Señor hizo hincapié en este detalle, en su primer discurso público, como una de las primeras insinuaciones de los favores que Dios se proponía extender a los gentiles, diciendo que había muchas viudas en Israel en este tiempo. Lucas 4. 25 al 26, que podrían, o no, haber albergado y socorrido con gusto al profeta, pero a ninguna de ellas fue enviado. Qué severa reflexión sobre la nación elegida al pasarlos por alto. Pero lo que es aún más notable es el hecho de que Sidón
Era el mismo lugar de donde había venido Jezabel, la malvada corruptora de Israel. Primero de Reyes 16. 31. Cuán extremadamente extraños son los caminos de Dios, sin embargo, siempre ordenados por sabiduría infinita. Como dice el buen viejo Matthew Henry, para mostrarle a Jezabel la impotencia de su malicia, Dios encontrará un lugar para esconderse para su sierva incluso en su país. Igualmente sorprendente es observar a la persona en particular que Dios seleccionó para entretener a Elías. No fue un rico comerciante ni uno de los principales hombres de Sidón, sino una pobre viuda, desolada y dependiente, quien fue hecha dispuesta y capaz de ministrarle. Por lo general, la manera de Dios, y para su gloria, es hacer uso y honrar lo débil y lo necio de este mundo. Al comentar acerca de los cuervos que trajeron pan y carne al profeta mientras él vagaba junto al arroyo, llamamos la atención a la soberanía de Dios y lo extraño de los instrumentos que él se complace en emplear. La misma verdad se ilustra vívidamente aquí. Una pobre viuda, una gentil que moraba en Sidón, el hogar original de Jezabel. No piense entonces que es extraño, mi lector, si los tratos de Dios con usted han sido exactamente lo opuesto de lo que había esperado. El Señor es una ley para sí mismo, y la confianza implícita y la sumisión sin reservas es lo que Él requiere de nosotros. He aquí, yo he ordenado allí a una mujer viuda que te sustente. Primero de Reyes 17. 9. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Cuando Kerit se seque, entonces se abrirá Sarepta. ¿Cómo debería enseñarnos esto a abstenernos de preocuparnos por el futuro? Recuerde, querido lector, que el mañana traerá consigo al Dios del mañana. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41. 10. Haz de estas promesas seguras y ciertas porque son la palabra de aquel que no puede mentir, el sostén de tu alma. Haz que sean tu respuesta a toda pregunta de incredulidad y a toda sucia calumnia del diablo. Observe que una vez más Dios envió a Elías no a un río, sino a un río, pero un arroyo no para una persona rica con grandes recursos, sino para una viuda pobre con escasos medios. El Señor quería que su siervo permaneciera como un pensionista de él y tan dependiente de su poder y bondad como antes. Esta fue en verdad una prueba severa para Elías, no solo hacer un largo viaje a través del desierto sino entrar en una experiencia que era completamente opuesta a sus sentimientos naturales, su formación religiosa e inclinaciones espirituales, ser hecho dependiente de un gentil en una ciudad pagana. Se le exigió que abandonara la tierra de sus padres y se instalara en la sede del culto a Baal. Sopesemos debidamente esta verdad, que el plan de Dios para Elías exigía de él una obediencia incondicional. Aquellos que quieran caminar con Dios no solo deben confiar en Él implícitamente, sino estar preparados para ser completamente regulados por su palabra. No solo nuestra fe debe ser entrenada por una gran variedad de providencias, sino nuestra obediencia por los mandamientos divinos. En vano es suponer que podemos disfrutar de la sonrisa de Jehová a menos que estemos sujetos a sus preceptos. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primero de Samuel 15. 22. Tan pronto como nos volvemos desobedientes, nuestra comunión con Dios se rompe y el castigo se convierte en nuestra porción. Elías debía ir a vivir a Sarepta. Pero, ¿cómo podría subsistir allí si no conocía a nadie en ese lugar? Pues, el mismo que le había dado esta orden también había hecho arreglos para su recepción y manutención. He aquí, yo he ordenado allí a una mujer viuda que te sustente. Esto no significa necesariamente que el Señor le hubiera hecho saber su voluntad, la consecuencia muestra claramente lo contrario. Más bien, entendemos que esas palabras significan que Dios lo había designado en sus consejos y lo llevaría a cabo por medio de sus providencias. Compárese con su, he mandado a los cuervos que te den de comer. Primero de Reyes 17. 4. Cuando Dios llama a cualquiera de su pueblo a ir a un lugar, pueden estar seguros de que Él ha provisto completamente para ellos en su propósito predeterminado.
Dios dispuso secretamente a esta viuda para que recibiera y sostuviera a su siervo. Todos los corazones están en la mano del Señor y Él los dirige a donde Él quiere. Él puede inclinarlos a mostrarnos favor y hacernos actos de bondad aunque seamos extraños para ellos. Muchas veces, en partes muy diferentes del mundo, esta ha sido la experiencia de este escritor. No solo se puso a prueba la fe y la obediencia de Elías por el llamado de Dios para que fuera a Sarepta, sino que también se puso a prueba su humildad. Fue llamado a recibir caridad de manos de una viuda desolada. Qué humillante para el orgullo verse obligado a depender de uno de los más pobres de los pobres. Qué desmoralizador para toda confianza en uno mismo y autosuficiencia aceptar ayuda de alguien que no parecía tener lo suficiente para sus propias necesidades urgentes. Se necesita la presión de las circunstancias para hacernos inclinarnos ante lo que es repugnante a nuestras inclinaciones naturales. Más de una vez en el pasado sentimos profundamente el recibir dádivas y socorro de aquellos que tenían muy poco de los bienes de este mundo, pero nos consolamos con esta palabra, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y muchas otras que le servían de sus bienes, Lucas 8. 2 al 3. La viuda habla de debilidad y desolación. Israel era viudo en ese momento y por lo tanto Elías lo sintió en su propia alma. Entonces se levantó y fue a Sarepta. Primero de Reyes 17. 10. En esto, Elías demostró que era verdaderamente siervo de Dios, pues el camino de un siervo es el camino de la obediencia. Si abandona ese camino, deja de ser siervo. El siervo y la obediencia están tan inseparablemente unidos como el trabajador y el trabajo. Hoy en día, muchos hablan de su servicio a Cristo como si Él necesitara su ayuda, como si su causa no prosperara a menos que ellos la patrocinaran y la promovieran, como si el arca santa inevitablemente tuviera que caer al suelo a menos que sus manos impías la sostuvieran. Todo esto está mal, muy mal, es producto del orgullo alimentado por Satanás. Lo que tanto necesitamos, por nosotros, es el servicio a Cristo, sumisión a su yugo, rendición a su voluntad, sujeción a sus mandamientos. Cualquier servicio cristiano que no sea andar en sus preceptos es una invención humana, una energía carnal, fuego extraño. Entonces se levantó y se fue a Sarepta. ¿Cómo puedo ministrar las cosas santas de Dios a menos que yo mismo esté recorriendo el camino de la obediencia? El judío de los días de Pablo era muy importante en sí mismo, pero no trajo gloria a Dios. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los insensatos. Romanos 2. 19 al 20. Y luego el apóstol lo pone a prueba. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe hurtar, ¿hurtas? El principio allí enunciado es escrutador y de amplia aplicación. Por él, cada uno de nosotros que predicamos el Evangelio debemos medirnos diligentemente. Tú que predicas que Dios requiere la verdad en lo íntimo, ¿eres un hombre de palabra? Tú que predicas que Dios requiere la verdad en lo íntimo, ¿eres un hombre de palabra? ¿Debemos procurar lo honesto ante todos los hombres? ¿Tienes deudas pendientes? Tú que exhortas a los creyentes a ser insistentes en la oración, ¿pasas mucho tiempo en el lugar secreto? Si no es así, no te sorprendas si tus sermones encuentran poca respuesta. Desde la paz pastoral de Galaad hasta la dura prueba de enfrentarse al rey, desde la presencia de Acab hasta la soledad de Kerit, desde el arroyo seco hasta Sarepta, las perturbaciones y los desplazamientos de la providencia son una necesidad si queremos que nuestra vida espiritual prospere. Moab ha estado tranquilo desde su juventud, y ha reposado sobre sus heces, y no ha sido vaciado de vasija en vasija. Jeremías 48. 11. La figura que se usa aquí es muy sugerente. Como Moab había estado en paz durante mucho tiempo, se había vuelto letárgica y flácida. O, como el jugo de uva sin refinar, se había echado a perder. Dios estaba vaciando a Elías de vasija en vasija para que la escoria pudiera subir a la superficie y ser removida. Esta agitación de nuestro nido, este cambio constante de nuestras circunstancias, no es una experiencia agradable, pero es esencial si queremos ser preservados de reposar sobre nuestras heces. Pero, ¡ay!
lejos de apreciar los misericordiosos designios del refinador. ¿Cuántas veces nos ponemos petulantes y murmuramos cuando él nos vacía de vasija en vasija? Entonces se levantó y fue a Sarepta. No puso reparos, sino que hizo lo que se le dijo. No se demoró, sino que emprendió su largo y desagradable viaje de inmediato. Estaba tan dispuesto a ir a pie como si Dios le hubiera provisto un carro. Estaba tan dispuesto a cruzar un desierto como si Dios le hubiera ordenado que se recreara en un jardín sombrío. Estaba tan dispuesto a pedir socorro a una viuda gentil como si Dios le hubiera dicho que regresara a sus amigos en Galaad. Podría parecerle a la razón carnal que estaba poniendo su cabeza en la boca del león, corriendo el riesgo de un desastre seguro al dirigirse a la tierra de Sidón, donde los agentes de Jezabel serían numerosos. Pero como Dios le había ordenado que fuera, era correcto que obedeciera, y incorrecto que no lo hiciera, y por lo tanto podía contar con la protección divina. Obsérvese debidamente que el Señor no le dio a Elías más información sobre su futura residencia y manutención que la de que sería en Sarepta y con una viuda. En tiempos de hambruna debemos estar profundamente agradecidos de que el Señor provea para nosotros, y estar muy contentos de dejarle a Él la manera de hacerlo. Si el Señor se encarga de guiarnos en el camino de nuestra vida, debemos estar satisfechos con que lo haga paso a paso. Rara vez es su manera de revelarnos mucho de antemano. En la mayoría de los casos sabemos poco o nada de antemano. ¿Cómo podría ser de otra manera si hemos de andar por fe? Debemos confiar en Él implícitamente para el desarrollo completo de su plan con respecto a nosotros. Pero si realmente estamos andando con Dios, prestando atención a nuestros caminos de acuerdo con su palabra, Él gradualmente aclarará las cosas. Sus providencias aclararán nuestras dificultades, y lo que no sabemos ahora lo sabremos en el futuro. Así fue con Elías. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Reyes 17. 8 al 9. Observemos cuidadosamente la conexión entre estos dos versículos. El significado espiritual de esto puede ser más evidente para el lector si lo expresamos así: nuestras acciones deben ser reguladas por la palabra de Dios y nuestras almas han de ser nutridas y fortalecidas. Esa fue una de las lecciones sobresalientes que se le enseñaron a Israel en el desierto. Su alimento y refrigerio solo podían obtenerse mientras siguieran el camino de la obediencia. Números 9. 18 al 23. Observemos bien el 7 veces por mandato de Jehová en ese pasaje. Al pueblo de Dios de la antigüedad no se le permitía tener ningún plan propio. El Señor dispuso todo para ellos, cuándo debían viajar y cuándo debían acampar. Si se hubieran negado a seguir a la nube, no habría habido maná para ellos. Así fue con Elías, porque Dios ha dado la misma regla a sus ministros que a aquellos a quienes ministran: deben practicar lo que predican, o ay de ellos. Al profeta no se le permitió tener voluntad propia, ni decir cuánto tiempo debía permanecer en Kerit ni a dónde debía ir desde allí. La palabra de Jehová dispuso todo para él, y al obedecerla obtuvo sustento. ¿Qué verdad tan profunda e importante hay aquí para todo cristiano? El camino de la obediencia es el único de bendición y enriquecimiento. ¿No podemos descubrir en este mismo punto la causa de nuestra flaqueza y la explicación de nuestra infertilidad? ¿No será porque hemos sido tan voluntariosos que nuestra alma está hambrienta y nuestra fe débil? ¿No será porque ha habido tan poca negación de uno mismo, tan poco tomar la cruz y seguir a Cristo, que estamos tan enfermizos y sin alegría? Nada contribuye tanto a la salud y al gozo de nuestras almas como el estar en sujeción a la voluntad de aquel con quien tenemos que tratar. Y el predicador debe prestar atención a este principio, así como el cristiano común. El predicador debe recorrer él mismo el camino de la obediencia si quiere ser usado por el Santo. ¿Cómo pudo Elías haber dicho después con tanta seguridad en el monte Carmelo: si el Señor es Dios, seguidle, si antes había seguido una conducta de complacencia propia e insubordinación? Como hemos señalado, el correlato del servicio es la obediencia. Las dos cosas están permanentemente unidas. Tan pronto como dejo de obedecer a mi maestro, ya no soy su siervo. En relación con esto,
No olvidemos que uno de los títulos más nobles de nuestro rey era el siervo de Jehová. Ninguno de nosotros puede buscar alcanzar un objetivo más grandioso que el que fue la inspiración de su corazón. Vengo para hacer tu voluntad, oh Dios mío. Pero, francamente, debemos señalar que el camino de la obediencia a Dios está lejos de ser fácil, exige la negación diaria de uno mismo y, por lo tanto, solo se puede recorrer con la mirada fija en el Señor y la conciencia sujeta a su palabra. Es cierto que en guardar sus mandamientos hay gran recompensa, Salmo 19. 11, porque el Señor no será deudor de nadie, sin embargo, exige dejar de lado la razón carnal, y eso no es un asunto fácil para la carne y la sangre. Testigo de ello es el camino de Elías, llamado a ocupar su lugar junto a Querit y ser alimentado allí por cuervos. ¿Cómo podría entender eso un intelecto orgulloso? Y ahora se le ordena viajar a una ciudad lejana y pagana, para ser sustentado allí por una viuda desolada, que estaba a punto de morir de hambre. Mi lector, el camino de la fe se opone completamente a lo que llamamos sentido común, y si usted sufre de la misma enfermedad espiritual que este escritor, entonces a menudo le resultará más difícil crucificar la razón que repudiar los trapos sucios de la justicia propia. Entonces se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leños, Primero de Reyes 17. 10. Tan pobre que no tenía leña ni sirviente que fuera a buscarle algunos leños. ¿Qué ánimo podía sacar Elías de las apariencias? Ninguno en absoluto, en cambio, había todo lo que estaba calculado para llenarlo de dudas y temores y estaba ocupado con las circunstancias externas. Y él la llamó, y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para beber. Y mientras ella iba a buscarlo, él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, sino un puñado de harina en una tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora estoy recogiendo 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, y comerlo, y moriremos. Ver versículo 10 al 12. Eso fue lo que enfrentó el profeta cuando llegó a su destino divinamente señalado. Ponte en su lugar, querido lector, ¿no habrías sentido que tal perspectiva era sombría e inquietante? Pero Elías no consultó con carne y sangre, y por lo tanto no se desanimó por lo que parecía una situación tan poco prometedora. En cambio, su corazón fue sostenido por la palabra inmutable de aquel que no puede mentir. La confianza de Elías no descansaba en circunstancias favorables ni en un buen panorama, sino en la fidelidad del Dios viviente, y por lo tanto, su fe no necesitaba ayuda de las cosas que lo rodeaban. Las apariencias podían ser oscuras y lúgubres, pero el ojo de la fe podía atravesar las nubes negras y ver por encima de ellas el rostro sonriente de su proveedor. El Dios de Elías era el Todopoderoso, con quien todas las cosas son posibles. Yo he ordenado allí a una mujer viuda que te sustente, eso era en lo que descansaba su corazón. ¿En qué descansa el tuyo? ¿Estás siendo mantenido en paz en esta escena siempre cambiante? ¿Has hecho tuya alguna de sus promesas seguras? Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Salmo 37. 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Salmo 46. 1 al 2. Pero volvamos a las circunstancias externas que confrontó Elías al acercarse a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Dios le había dicho a su siervo que fuera allí y le había prometido que una viuda lo sustentaría, pero no se le informó cuál era su nombre, dónde vivía y cómo debía distinguirla de las demás. Confió en que Dios le daría más luz cuando llegara allí, y no se sintió defraudado. Se sintió rápidamente aliviado. No hay ningún suspenso en cuanto a la identidad de la persona que iba a ser su amiga. Aparentemente este encuentro fue bastante casual, porque no había ninguna cita entre ellos. He aquí medita y admira la mujer viuda estaba allí. Mira cómo el Señor en su providencia anula todos los eventos,
De modo que esta mujer en particular debería estar en la puerta en el mismo momento en que el profeta llegó. He aquí ella sale como si fuera a su encuentro a propósito. Sin embargo, él no la conocía, ni ella lo conocía a él. Tiene toda la apariencia de ser accidental, y sin embargo fue decretado y dispuesto por Dios para cumplir su palabra al profeta. Mi lector, no hay ningún evento en este mundo, por grande o pequeño que sea, que suceda por casualidad. Oh Jehová, conozco que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Jeremías 10. 23. Qué bendición tener la seguridad de que por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Salmo 37. 23. Es la incredulidad absoluta la que desconecta las cosas ordinarias de la vida de Dios. Todas nuestras circunstancias y experiencias son dirigidas por el Señor, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11. 36. Cultivemos el santo hábito de ver la mano de Dios en todo lo que nos sucede. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que estaba allí la mujer viuda. Esto ilustra una vez más un principio al que hemos llamado la atención del lector con frecuencia, a saber, que cuando Dios obra, siempre obra en ambos extremos de la línea. Si Jacob envía a sus hijos a Egipto en busca de alimento en tiempo de hambruna, José se siente impulsado a dárselo. Si los espías de Israel entran en Jericó, hay una Rahab levantada para protegerlos. Si Mardoqueo está rogando al Señor que venga a liberar a su pueblo amenazado, el rey Asuero se queda sin sueño, se ve obligado a buscar en los registros del Estado y a hacerse amigo de Mardoqueo y sus compañeros. Si el eunuco etíope desea comprender la palabra de Dios, se envía a Felipe para que se la exponga. Si Cornelio está orando para que se le abra el Evangelio, se encarga a Pedro que se lo predique. Elías no había recibido ninguna indicación en cuanto a dónde residía esta viuda, pero la providencia divina hizo que sus pasos se coordinaran para que ella lo encontrara a la entrada de la ciudad. ¿Qué estímulos para la fe son estos? Aquí, pues, estaba la viuda, pero, ¿cómo iba a saber Elías que ella era la persona a quien Dios había ordenado que fuera su amiga? Bien, él debía probarla, como el siervo de Abraham hizo con Rebeca cuando fue enviado a buscar una esposa para Isaac. Eliezer oró para que la doncella a la que le dijera baja tu cántaro respondiera, bebé, y también daré de beber a tus camellos. Génesis 24. 14. Rebeca apareció y cumplió con estas condiciones. Así que aquí, Elías pone a prueba a esta mujer para ver si era amable y benévola. Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Así como Eliezer consideró que solo una persona bondadosa sería una compañera adecuada para el hijo de su amo, así también Elías estaba convencido de que solo una persona de mente liberal podría sostenerlo en un tiempo de hambre y sequía. Entonces la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Observe la actitud amable y respetuosa de Elías. El hecho de que fuera un profeta de Jehová no lo autorizaba a tratar a esta pobre viuda de manera altiva y autoritaria. En lugar de ordenar, dijo, te ruego. ¡Qué reprensión para los orgullosos y entrometidos! La cortesía es debida a todos, sé cortés. 1 Pedro 3. 8. Es uno de los preceptos divinos dados a los creyentes. ¿Y qué prueba tan severa fue a la que Elías sometió a esta pobre mujer? Traerle un poco de agua. Sin embargo, ella no puso reparos ni exigió un alto precio por lo que se había convertido en un lujo costoso. No, ni siquiera a pesar de que Elías era un completo extraño para ella, perteneciente a otra raza. Admire aquí el poder conmovedor de Dios, que puede sacar el corazón humano a actos de bondad para con sus siervos. Y mientras ella iba a buscarla, sí, dejó de recoger leña para sí misma, y a la primera petición de este extraño se puso en camino a buscar el agua. Aprendamos a imitarla en este respecto, y estemos siempre dispuestos a realizar un acto de bondad hacia nuestros semejantes. Si no tenemos con qué dar a los necesitados, debemos estar más dispuestos a trabajar por ellos. Efesios 4. 28. Un vaso de agua fría, aunque no nos cueste más que el trabajo de traerlo, de ninguna manera perderá su recompensa.
Y mientras ella iba a traérselo, él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Primero de Reyes 17. 11. Esto le pidió el profeta para probarla aún más y que prueba, compartir su última comida con él y también para preparar el camino para una conversación posterior con ella. Te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Qué petición tan egoísta parecía esta. Qué probable sería que la naturaleza humana se resintiera por tal demanda de recurrir a sus escasos recursos. Sin embargo, en realidad era Dios quien estaba encontrándose con ella en la hora de su más profunda necesidad. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por eso será ensalzado para tener misericordia de vosotros, porque Jehová es Dios de juicio, bienaventurados todos los que esperan en él. Isaías 30. 18. Pero esta viuda primero debe ser probada, como más tarde otra mujer gentil fue probada por el Señor encarnado. Mateo 15. 22 al 28. Dios ciertamente supliría todas sus necesidades, pero, ¿confiaría ella en él? Con mucha frecuencia él permite que las cosas empeoren antes de que haya alguna mejora. Él espera para tener piedad. ¿Por qué? Para llevarnos al límite de nosotros mismos y de nuestros recursos, hasta que todo parezca perdido y estemos desesperados, para que podamos discernir más claramente su mano liberadora. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, sino un puñado de harina en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y he aquí que estoy recogiendo 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, y comeremos, y moriremos. Primero de Reyes 17. 12. Los efectos de la terrible hambruna y sequía en Palestina también se sintieron en los países adyacentes. En relación con el aceite que se encontró en la posesión de esta viuda en Sarepta de Sidón. J. Blunt. En su admirable obra, Un Designate Coincidences in the Old and New Testament, tiene un capítulo útil. Señala que en la división de Canaán, el distrito de Sidón le tocó en suerte a Aser, Josué 19. 28. Luego, vuelve al lector a Deuteronomio 33, recordándole que cuando Moisés bendijo a las 12 tribus, dijo, sea bendito Aser con hijos, sea acepto a sus hermanos, y moje su pie en aceite. Versículo 24, indicando la fertilidad de esa región y el carácter de su producto principal. Así, después de un largo periodo de hambruna, era muy probable que se encontrara allí aceite. Por lo tanto, al comparar escritura con escritura, vemos su perfecta armonía. He aquí que estoy recogiendo 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Pobre alma, reducida al último extremo, con nada más que una muerte muy dolorosa mirándola a la cara. Su lenguaje era el de la razón carnal y no el de la fe, de la incredulidad y no el de la confianza en el Dios vivo. Sí, y bastante natural en esas circunstancias. Ella todavía no sabía nada de aquella palabra dirigida a Elías. He aquí, yo he ordenado allí a una mujer viuda que te sustente. Primero de Reyes 17. 9. No, ella pensaba que el fin había llegado. Ah, mi lector, cuánto mejor es Dios que nuestros temores. Los hebreos incrédulos imaginaron que morirían de hambre en el desierto, pero no fue así. David dijo una vez en su corazón, algún día yo pereceré por mano de Saúl. Primera a Samuel 27. 1. Pero no fue así. Los apóstoles pensaron que se ahogarían en el mar tempestuoso, pero no fue así. Si la mitad de nuestro aliento se gastara en tristeza, se enviara al cielo en súplica, nuestro cántico alegre sería más a menudo. Oíd lo que el Señor ha hecho por mí. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, sino un puñado de harina en una tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y he aquí que estoy recogiendo 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, y comerlo, y moriremos. Primero de Reyes 17. 12. A la vista natural, a la razón humana, parecía imposible que ella pudiera sustentar a alguien. En su abyecta pobreza, el fin de sus provisiones estaba ahora a la vista. Y sus ojos no estaban puestos en Dios, como tampoco los nuestros hasta que el Espíritu obra dentro de nosotros, sino en la tinaja, y ahora le estaba fallando. En consecuencia, no había nada ante su mente excepto la muerte.
La incredulidad y la muerte están inseparablemente unidas. La confianza de esta viuda estaba en el barril y en la vasija, y más allá de ellos no veía ninguna esperanza. Su alma aún no sabía nada de la bienaventuranza de la comunión con aquel a quien solo pertenecen las salidas de la muerte. Salmo 68. 20. Todavía no era capaz de contra esperanza creer en la esperanza. Romanos 4. 18. Ay, qué pobre cosa tan valeante es esa esperanza que descansa en nada mejor que un barril de harina. Cuán propensos somos todos a depender de algo tan insignificante como un barril de harina, y mientras lo hagamos nuestras expectativas solo pueden ser escasas y efímeras. Sin embargo, por otro lado, recordemos que la medida más pequeña de harina en la mano de Dios es una fe tan suficiente y eficaz como los animales en los 1000 collados. Pero, por desgracia, cuán rara vez la fe se ejercita sanamente. Con demasiada frecuencia somos como los discípulos cuando, en presencia de la multitud hambrienta, exclamaron: «Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero ¿qué es esto para tantos?». Juan 6. 9. Ese es el lenguaje de la incredulidad, de la razón carnal. La fe no se ocupa de las dificultades, sino de aquel para quien todas las cosas son posibles. La fe no se ocupa de las circunstancias, sino del Dios de las circunstancias. Así fue con Elías, como veremos. ¿Y qué prueba para la fe de Elías fue puesta ahora por aquellas tristes palabras de la pobre viuda? Considere la situación que ahora se presentaba ante sus ojos. Una viuda y su hijo muriendo de hambre, unos cuantos leños, un puñado de harina y un poco de aceite entre ellos y la muerte. Sin embargo, Dios le había dicho: «He ordenado que una mujer viuda te sustente allí». ¿Cuántos exclamarían: «¡Cuán profundamente misterioso! ¡Qué experiencia tan difícil para el profeta!». Signo de exclamación abierta, pues, él necesitaba ayudarla en lugar de convertirse en una carga para ella. Pero como Abraham antes que él, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. Sabía que el dueño del cielo y de la tierra había decretado que ella debía sustentarlo, y aunque no había habido harina ni aceite en absoluto, eso en ninguna manera había entristecido su espíritu ni lo había disuadido. Oh, mi lector, si conoces algo experimentalmente de la bondad, el poder y la fidelidad de Dios, que tu confianza en Él permanezca inquebrantable, no importan las apariencias. El que te ha ayudado hasta aquí, te ayudará en todo tu camino, y te dará cada día motivo para levantar nuevos Ebenezers para su alabanza. He aquí, estoy recogiendo 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que podamos comerlos y morir. Nótese debidamente que esta mujer no dejó de cumplir con su responsabilidad. Hasta el final fue trabajadora, haciendo uso de los medios a su alcance. En lugar de ceder a la desesperación total, sentándose y retorciéndose las manos, estaba muy ocupada, recogiendo leños para lo que ella creía plenamente que sería su última comida. Este no es un detalle sin importancia, pero es uno que debemos tomar en serio. La ociosidad nunca está justificada, y menos aún en una emergencia. Es más, cuanto más desesperada sea la situación, mayor será la necesidad de que nos movamos. Darse paso al abatimiento nunca logra ningún bien. Cumpla con su responsabilidad hasta el final, aunque sea en la preparación de su comida final. La viuda fue recompensada ricamente por su trabajo. Fue mientras estaba en el camino del deberes domésticos, que Dios, a través de su siervo, la encontró y la bendijo. En lo que ahora está ante nosotros, hemos de contemplar cómo se comportó el profeta en entornos y circunstancias muy diferentes de los que anteriormente han atraído nuestra atención. Hasta ahora hemos visto algo de cómo se comportó en público, su valor y dignidad espiritual ante Acab, y también cómo actuó en privado, su vida en secreto ante Dios junto al arroyo, obediente a la palabra del Señor, esperando pacientemente sus próximas órdenes de marcha. Pero aquí el Espíritu nos concede una visión de cómo se comportó Elías en la casa de la viuda en Sarepta, revelando cómo lo hace de la manera más bendita la suficiencia de la gracia divina para los siervos y el pueblo de Dios en cualquier situación en la que puedan encontrarse. Ay,
¿Cuántas veces el siervo de Dios, que es inflexible en público y fiel en sus devociones secretas, fracasa lamentablemente en la esfera doméstica, en el círculo familiar? Esto no debería ser así, ni fue así con Elías, por la gracia de Dios. Lo que acabamos de mencionar requiere quizás algunas observaciones, que ofrecemos no a modo de atenuación sino de explicación. ¿Por qué es que a menudo se ve al siervo de Dios en mucho menor situación en el hogar que en el púlpito o en el closet? En primer lugar, cuando sale a cumplir con sus deberes públicos está preparado para luchar contra el enemigo, pero regresa a casa con su energía nerviosa agotada, para relajarse y recuperarse. Entonces es cuando se molesta e irrita más fácilmente por nimiedades comparativas. En segundo lugar, en su ministerio público es consciente de que se opone a los poderes del mal, pero en el círculo familiar está rodeado de quienes lo aman, y está más desprevenido, sin darse cuenta de que Satanás puede usar a sus amigos para obtener una ventaja sobre él. En tercer lugar, la fidelidad consciente en público puede haber estimulado su orgullo, y una espina en la carne. La dolorosa comprensión de un triste fracaso en el hogar puede ser necesaria para humillarlo. Sin embargo, no hay más justificación para una conducta que deshonra a Dios en el círculo doméstico que es el púlpito. Hemos visto que Elías, en respuesta a las órdenes de Jehová, había dejado su retiro en Kerit, había cruzado el desierto y había llegado a tiempo a las puertas de Sarepta, donde el Señor había ordenado, secretamente, a una mujer viuda que lo sustentara. La encontró a la entrada de la ciudad, aunque en circunstancias que presentaban un aspecto muy poco prometedor a la vista carnal. En lugar de recibir con alegría al profeta, esta mujer habló con tristeza de la muerte inminente de ella y de su hijo. En lugar de estar ampliamente provista para atender a Elías, le dice que todo lo que le quedaba era un puñado de harina y un poco de aceite en una vasija. ¡Qué prueba de fe! Qué irrazonable parecía que el hombre de Dios esperara sustento bajo su techo. No es más irrazonable que se le exigiera a Noé que construyera un arca antes de que lloviera, y menos aún que hubiera señales de un diluvio. No es más irrazonable que se le exigiera a Israel que simplemente caminara alrededor de los muros de Jericó. El camino de la obediencia solo se puede recorrer cuando se ejerce la fe. Y Elías le dijo, no temas, ve y haz como has dicho. Primero de Reyes 17. 13. ¿Qué palabra tan amable fue esta para calmar el corazón de la pobre viuda? No temas las consecuencias, ni para ti ni para tu hijo, de hacer uso de los medios a mano, por escasos que sean. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Versículo 13. ¿Qué prueba tan severa fue esta? ¿Alguna vez una viuda pobre fue tan duramente probada, antes o después? En sus circunstancias extremas, prepararle una torta primero fue seguramente uno de los mandatos más duros que se le habían dado. ¿No parecía surgir de la esencia misma del egoísmo? ¿Exigían las leyes de Dios o las del hombre un sacrificio como este? Dios nunca nos ha ordenado hacer más que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En ningún lugar nos ha ordenado amarlo más. Pero aquí, hazme primero una torta. Porque así dice Jehová Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Versículo 14. Eso marcó toda la diferencia, eso quitó el aguijón de la petición, mostrando que no había egoísmo que la inspirara. Se le pidió una porción de lo poco que le quedaba, pero Elías le dice que no tenía por qué dudar en dársela, porque aunque el caso parecía desesperado, Dios cuidaría de ella y de su hijo. Observe con qué confianza implícita habló el profeta, no había incertidumbre, sino seguridad positiva e inquebrantable de que su provisión no disminuiría. Elías había aprendido una lección valiosa en Kerit, la había aprendido experimentalmente, había probado la fidelidad de Jehová junto al arroyo, y por lo tanto ahora estaba calificado para calmar los temores y consolar el corazón de esta pobre viuda. Compare con 2 Corintios 1. 3, 4, que revela el secreto de todo ministerio eficaz. Observe el título particular que se le da aquí a la deidad. La mujer había dicho, vive Jehová tu Dios. Primero de Reyes 17. 12.
Pero esto no fue suficiente. Elías declaró: así dice Jehová Dios de Israel, este gentil debe comprender la verdad humillante de que la salvación viene de los judíos. Juan 4. 22. Jehová Dios de Israel, de cuyas obras maravillosas usted debe haber oído tanto. Aquel que hizo del altivo faraón un estrado para sus pies, que hizo pasar a su pueblo a través del mar Rojo sin mojarse los pies, que milagrosamente los sostuvo durante 40 años en el desierto y que sometió a los cananeos por ellos. En él podemos confiar con seguridad para nuestro pan de cada día. El Señor Dios de Israel es aquel cuya promesa nunca falla, porque el Rey de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta o cambie de parecer. Primero de Samuel 15. 29. En él podemos confiar con seguridad. Porque así dice Jehová Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Primer libro de Reyes 17. 14. Dios le dio su palabra de promesa para que confiara en ella. ¿Podría ella confiar en ella? ¿Realmente confiaría en él? Observen cuán clara fue la promesa. No fue simplemente que Dios no permitirá que mueras de hambre o que suplirá con seguridad todas tus necesidades. Más bien fue como si el profeta hubiera dicho: la harina de tu cántaro no disminuirá ni el aceite de tu vasija se agotará. Y si nuestra fe es sostenida por Dios, nos hará confiar en la promesa de Dios de encomendarnos sin reservas a su cuidado y hacer el bien a nuestros semejantes. Pero observen cómo la fe debe continuar en ejercicio. No se prometió ni proporcionó ningún nuevo cántaro de harina, solo un puñado sin disminuir, aparentemente una cantidad muy inadecuada para la familia, pero más que suficiente para Dios. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra evidencia la fe firme del profeta mismo. Ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa, muchos días. Versículo 15. ¿Quién puede abstenerse de exclamar: oh mujer, grande es tu fe? Ella podría haber presentado muchas excusas ante la petición del profeta, especialmente porque él era un extraño para ella, pero por grande que fuera la prueba, su fe en el Señor estaba a la altura. Su sencilla confianza en que Dios cuidaría de ellos superó todas las objeciones de la razón carnal. ¿No nos recuerda a otra mujer gentil, la sirofenicia, descendiente de los cananeos idólatras, que mucho tiempo después dio la bienvenida a la aparición de Cristo en las fronteras de Tiro, y que buscó su ayuda en favor de su hija afligida por demonios? Con una fe asombrosa, ella superó todos los obstáculos, y obtuvo una porción del pan de los hijos en la curación de su hija. Mateo 15. 28. Ojalá que casos como este nos movieran a clamar de corazón: Señor, aumentanos la fe, porque nadie, excepto el que da fe, puede aumentarla. Y ella y su casa comieron muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija disminuyó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Primero de Reyes 17. 15 al 16. Ella no perdió nada por su generosidad. Su pequeña provisión de harina y aceite solo era suficiente para una sola comida y luego ella y su hijo debían morir. Pero su disposición a ministrar al siervo de Dios le trajo lo suficiente, no solo para muchos días, sino para varios años. Ella le dio a Elías lo mejor que tenía y por su bondad hacia él, Dios mantuvo su casa limpia durante la hambruna. Cuán cierto es que el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Mateo 10. 41. Pero no a todo el pueblo de Dios se le concede el privilegio de socorrer a un profeta, pero sí pueden hacerlo los pobres de Dios. No está escrito: el que tiene compasión del pobre presta a Jehová, y él le pagará lo que haya dado. Proverbios 19. 17. Y también: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el tiempo de angustia lo librará Jehová. Salmos 41. 1. Dios no será deudor de nadie. Y ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y comió ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Aquí nuevamente hemos ejemplificado el hecho de que recibir la bendición de Dios y obtener alimento, en figura, alimento espiritual, es el resultado de la obediencia.
Esta mujer cumplió con la petición del siervo de Dios y grande fue su recompensa. ¿Tienes miedo del futuro, querido lector? ¿Temes que cuando te falten las fuerzas y llegue la vejez te quedes sin las necesidades de la vida? Entonces, permítenos recordarte que no hay necesidad alguna de tales temores. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, necesidades temporales, os serán añadidas. Mateo 6. 33. Temed a Jehová, vosotros sus santos, porque nada les falta a los que le temen. Salmo 34. 9. No negará ningún bien a los que andan en integridad. Salmo 84. 11. Pero observa bien que cada una de estas promesas es condicional. Tu tarea es darle a Dios el primer lugar en tu vida, temerle, obedecerle y honrarle en todas las cosas, y a cambio Él te garantiza que tendrás pan y agua asegurados. ¿Hay algún lector que se sienta inclinado a responder? Es más fácil recibir un consejo tan saludable que ponerlo en práctica. ¿Es más fácil recordar las promesas de Dios que confiar en ellas? Alguien puede estar dispuesto a decir, no sabes cuán angustiosas son mis circunstancias, cuán oscuras son las perspectivas, cuán dolorosamente Satanás está inyectando dudas en mi mente. Es cierto, pero por desesperado que sea tu caso, te rogamos encarecidamente que pienses en la viuda de Sarepta. Es muy poco probable que tu situación sea tan extrema como la de ella, pero ella no pereció de hambre. El que pone a Dios en primer lugar siempre lo encontrará con él al final. Las cosas que parecen estar actuando en contra de nosotros, obran juntas para nuestro bien en sus maravillosas manos. Cualquiera que sea tu necesidad, querido amigo, no te olvides del Dios de Elías. Y él y su casa comieron muchos días. Aquí vemos a Elías viviendo a salvo en la humilde morada de esta pobre viuda. Aunque la comida era frugal, era suficiente para preservar la vida en el cuerpo. No hay ningún indicio de que Dios proveyera alguna variación en la dieta durante esos muchos días, ni ninguna indicación de que el profeta se sintiera insatisfecho con tener que comer la misma comida durante tan largo periodo. Aquí es donde obtenemos nuestro primer vistazo de cómo se conducía dentro del círculo familiar. Benditamente ejemplificó ese precepto divino, teniendo sustento y abrigo. Estemos contentos con esto. Primera carta a Timoteo 6. 8. ¿Y de dónde proviene tal contentamiento? De un corazón sumiso y pacífico que descansa en Dios, sujeto a su voluntad soberana, satisfecho con la porción que Él se complace en asignarnos, viendo su mano tanto en proveer como en retener. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Ciertamente, la viuda no tenía motivo para quejarse de la dura prueba a que había sido sometida su fe. Dios, que envió a su profeta para que se hospedara con ella, pagó bien por su mesa, proveyendo a su familia de alimento mientras sus vecinos se morían de hambre, y concediéndole la compañía e instrucción de su siervo. ¿Quién puede decir qué bendición vino a su alma bajo la conversación edificante de Elías y por la eficacia de sus oraciones? Ella era de una disposición humana y generosa, dispuesta a aliviar la miseria de los demás y a atender las necesidades de los siervos de Dios, y su liberalidad le fue devuelta al 100 por 1. A los misericordiosos, Dios muestra misericordia, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6. 10. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Procuremos ahora mirar más alto, para no perder de vista el hermoso tipo que se encuentra aquí. La harina es ciertamente una figura divinamente seleccionada de Cristo, el grano de trigo que murió, Juan 12. 24, siendo molido entre las muelas de arriba y de abajo del juicio divino para que Él pudiera ser para nosotros el pan de vida. Esto queda claro en los primeros capítulos de Levítico, donde tenemos las 5 grandes ofrendas designadas para Israel, que exponen la persona y la obra del Redentor. La ofrenda de harina de flor de harina, Levítico 2, retrata las perfecciones de su humanidad. Es igualmente claro que el aceite es un emblema del Espíritu Santo en sus operaciones de unción, iluminación y sostén.
Es una línea de estudio muy bendita rastrear a través de las escrituras las referencias típicas del aceite, así como la pequeña familia de Sarepta no se sustentaba solo con harina o aceite, sino con las dos cosas juntas, así también el creyente no se sustenta espiritualmente sin Cristo y el Espíritu Santo. No podríamos alimentarnos de Cristo, sí, nunca sentiríamos la necesidad de hacerlo, si no fuera por las influencias misericordiosas del Espíritu de Dios. El uno es tan indispensable para nosotros como el otro, Cristo por nosotros, el Espíritu en nosotros, el uno que mantiene nuestra causa en lo alto, el otro que nos ministra aquí abajo. El Espíritu está aquí para testificar de Cristo, Juan 15. 26, sí, para glorificarlo, Juan 16. 14, y por eso el Salvador agregó, tomará de lo mío, y os lo hará saber. ¿No es por eso que la comida, 3 veces, se menciona primero en el tipo? ¿No es este el único pasaje donde vemos los dos tipos combinados? Una y otra vez en la hermosa prefiguración del Antiguo Testamento leemos acerca del aceite que se coloca sobre la sangre. Éxodo 29. 21, Levítico 14. 14. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Hubo un aumento y suministro constante de ambos conforme al gran poder de Dios que obraba un milagro continuo. No hay un paralelo cercano entre esto y el aumento sobrenatural del Salvador de los 5 panes de cebada y los 2 pececillos, mientras los discípulos distribuían y la multitud comía. Mateo 14. 19 al 20, pero nuevamente miraríamos del tipo al antitipo. La comida continuó sin disminuir, el suministro no disminuyó, y la comida señalaba a Cristo como el sustento de nuestras almas. La provisión que Dios ha hecho para su pueblo en el Señor Jesús sigue siendo la misma a través de los siglos, podemos acudir a Él una y otra vez, y aunque recibamos de Él gracia sobre gracia, sin embargo su plenitud, y Juan 1. 16, sigue siendo la misma ayer, hoy y por los siglos. Nunca faltó el aceite de la vasija prefiguró la gran verdad de que el Espíritu Santo está con nosotros hasta el fin de nuestra peregrinación. Efesios 4. 30. Pero señalemos de nuevo que Dios no dio un nuevo barril de harina y una nueva vasija de aceite a esta familia de Sarepta, ni tampoco llenó hasta el borde la vieja. Hay otra lección importante para nosotros en esto. Dios les dio suficiente alimento para su uso diario, pero no un suministro de un año entero por adelantado o incluso una provisión de una semana de una sola vez. De la misma manera, no existe tal cosa como que almacenemos para nosotros mismos una reserva de gracia para uso futuro. Tenemos que acudir constantemente a Cristo para recibir nuevos suministros de gracia. A los israelitas se les prohibía expresamente acumular el maná, tenían que salir a recogerlo cada mañana. No podemos procurarnos el sustento suficiente para nuestras almas en sábado para que nos dure toda la semana, sino que debemos alimentarnos de la palabra de Dios cada mañana. Así también, aunque hemos sido regenerados por el Espíritu de una vez por todas, Él nos renueva en el hombre interior de día en día. 2 Corintios 4. 16. Conforme a la palabra de Jehová, que había hablado por medio de Elías. 1 de Reyes 17. 16. Esto ilustraba y demostraba un principio vital, ninguna palabra suya caería a tierra, sino que todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas desde el principio, Hechos 3. 21, se cumplirían con seguridad. Esto es a la vez solemne y bendito. Solemne, porque las amenazas de las sagradas escrituras no son vanas, sino fieles advertencias de aquel que no puede mentir. Así como la declaración de Elías, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 1 de Reyes 17. 1. Se cumplió al pie de la letra, así también el Altísimo cumplirá con todo juicio que ha anunciado contra los malvados. Bendito sea, porque así como la comida y el aceite de la viuda no fallaron conforme a su palabra por medio de Elías, así también toda promesa hecha a sus santos recibirá su cumplimiento perfecto. La veracidad intachable, la fidelidad inmutable y el poder omnipotente de Dios para hacer buena su palabra son el fundamento inexpugnable sobre el cual la fe puede descansar con seguridad.
Veo cambio y decadencia por todas partes. Vivimos en un mundo mutable donde nada es estable y donde la vida está llena de extrañas vicisitudes. No podemos, y no debemos, esperar que las cosas nos vayan bien durante mucho tiempo mientras estemos peregrinando en esta tierra de pecado y mortalidad. Sería contrario a la constitución actual de nuestra suerte como criaturas caídas, porque el hombre nace para la aflicción, como las chispas se levantan para volar. Tampoco sería para nuestro bien si estuviéramos completamente exentos de la aflicción. Aunque somos hijos de Dios, objetos de su favor especial, esto no nos libera de las calamidades ordinarias de la vida. La enfermedad y la muerte pueden entrar en nuestras casas en cualquier momento, pueden atacarnos personalmente o a quienes están más cerca y son más queridos para nosotros, y estamos obligados a inclinarnos ante las dispensaciones soberanas de aquel que gobierna sobre todo. Sabemos que estas son observaciones comunes, pero contienen una verdad que, por desagradable que sea, necesitamos recordar constantemente. Aunque estamos muy familiarizados con el hecho mencionado anteriormente y lo vemos ilustrado diariamente por todos lados, somos muy reacios y lentos para reconocer su aplicación a nosotros mismos. Así es la naturaleza humana, deseamos ignorar lo desagradable y persuadirnos a nosotros mismos de que si nuestra suerte actual es feliz, seguirá siendo así durante algún tiempo. Pero no importa cuán saludables seamos, cuán vigorosa sea nuestra constitución, cuán bien provistos económicamente estemos, no debemos pensar que nuestra montaña es tan fuerte que no se puede mover. Salmo 30. 6 al 7. Más bien, debemos entrenarnos para mantener las misericordias temporales con mano liviana, y usar las relaciones y comodidades de esta vida como si no las tuviéramos. 1 Corintios 7. 30. Recordando que la apariencia de este mundo pasa. Nuestro descanso no está aquí, y si construimos nuestro nido en cualquier árbol terrenal, debe ser con la conciencia de que tarde o temprano todo el bosque será talado. Como muchas personas, tanto antes como después, la viuda de Sarepta podría haber sido tentada a pensar que todos sus problemas ahora habían terminado. Ella podría esperar razonablemente una bendición al hospedar al siervo de Dios en su casa, y recibió una bendición muy real y liberal. Como consecuencia de albergarlo, ella y su hijo fueron abastecidos por un milagro divino en un tiempo de hambruna por muchos días, y de esto ella podría sacar la conclusión de que no tenía nada más que temer. Sin embargo, lo siguiente registrado en nuestra narración es: y aconteció después de estas cosas, que el hijo de la mujer, la dueña de la casa, cayó enfermo, y su enfermedad era tan grave, que no le quedaba aliento. Primero de Reyes 17. 17. El lenguaje en el que se expresa este patético incidente parece indicar que su hijo fue atacado repentinamente y tan gravemente que expiró rápidamente, antes de que Elías tuviera la oportunidad de orar por su recuperación. Cuán profundamente misteriosos son los caminos de Dios. La extrañeza de este incidente que ahora tenemos ante nosotros es más evidente si lo relacionamos con el versículo inmediatamente anterior. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija disminuyó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Y aconteció después de estas cosas que el hijo de la mujer enfermó. Tanto ella como su hijo habían sido alimentados milagrosamente durante un intervalo considerable de tiempo, y ahora él está drásticamente separado de la tierra de los vivientes, lo que nos recuerda aquellas palabras de Cristo acerca de la secuela de un milagro anterior: vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. Juan 6. 49. Aunque la sonrisa del Señor está sobre nosotros y Él se muestra fuerte a nuestro favor, esto no nos otorga inmunidad contra las aflicciones de las que la carne y la sangre son herederos. Mientras estemos en este valle de lágrimas, debemos buscar la gracia para regocijarnos con temblor. Salmo 2. 11. Por otra parte, esta viuda ciertamente se había equivocado si concluía, a partir del arrebatamiento de su hijo, que había perdido el favor de Dios y que esta oscura dispensación era una señal segura de su ira. No está escrito: porque el Señor al que ama, castiga, y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12.
6. Incluso cuando tenemos las manifestaciones más claras de la buena voluntad de Dios como esta mujer las tuvo en la presencia de Elías bajo su techo y el milagro diario del sustento, debemos estar preparados para los desagrados de la providencia. No debemos tambalearnos si nos encontramos con aflicciones agudas mientras estamos recorriendo el camino del deber. ¿No lo hizo José una y otra vez? ¿No lo hizo Daniel? Sobre todo, ¿no lo hizo el mismo Redentor? Lo mismo sucedió con sus apóstoles. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. 1 Pedro 4. 12. Obsérvese debidamente que esta pobre alma había recibido señales particulares del favor de Dios antes de ser arrojada al horno de la aflicción. A menudo sucede que Dios somete a su pueblo a las pruebas más duras cuando ha sido receptor de sus bendiciones más ricas. Sin embargo, aquí el ojo ungido puede discernir sus tiernas misericordias. ¿Le sorprende esa observación, querido lector? Se pregunta cómo. Pues bien, el Señor, en su infinita gracia, a menudo prepara a sus hijos para el sufrimiento concediéndoles previamente grandes goces espirituales, dándoles muestras inequívocas de su bondad, llenando sus corazones con su amor y difundiendo una paz indescriptible sobre sus mentes. Habiendo probado experimentalmente la bondad del Señor, están mejor preparados para afrontar la adversidad. Además, la paciencia, la esperanza, la mansedumbre y las demás gracias espirituales solo pueden desarrollarse en el fuego. La fe de esta viuda, entonces, debe ser probada aún más severamente. La pérdida de su hijo fue una aflicción muy pesada para esta pobre mujer. Lo sería para cualquier madre, pero fue especialmente severa para ella, porque previamente había quedado viuda, y ahora no quedaría nadie para apoyarla y consolarla en sus últimos años. En él estaban centrados todos sus afectos, y con su muerte todas sus esperanzas fueron destruidas. Su carbón ahora estaba verdaderamente apagado. Segundo de Samuel 14. 7. Porque no quedaba nadie para preservar el nombre de su esposo en la tierra. Sin embargo, como en el caso de Lázaro y sus hermanas, este duro golpe fue para la gloria de Dios. Juan 11. 4. Y le proporcionaría una marca aún más distintiva del favor del Señor. Así fue también con José y Daniel, a quienes hemos aludido anteriormente. Sus pruebas fueron severas y dolorosas, pero posteriormente Dios les confirió mayor honor. Oh, si tuviéramos fe para aferrarnos al después de Hebreos 12. 11. Entonces ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo que ver contigo, oh varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a la memoria mis pecados, y para matar a mi hijo? Primero de Reyes 17. 18. Ay, qué pobres, desfallecientes y pecadores somos. Cuán miserablemente pagamos a Dios por sus abundantes misericordias. Cuando su mano castigadora se posa sobre nosotros, cuántas veces nos rebelamos en lugar de someternos mansamente a ella, en lugar de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y rogarle que nos muestre por qué contiende con nosotros. Job 10. 2. Estamos mucho más dispuestos a culpar a alguna otra persona como la causa de nuestro problema. Así sucedió con esta mujer. En lugar de rogarle a Elías que orara con ella y por ella, para que Dios le permitiera entender en qué había errado, Job 6. 24, que se complaciera en santificar esta aflicción para el bien de su alma y le permitiera glorificarlo en el fuego, Isaías 24. 15, lo reprochó. Cuán tristemente desperdiciamos nuestros privilegios. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, oh varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a la memoria mis pecados, y para matar a mi hijo? Esto contrasta marcadamente con la calma que había mostrado cuando Elías la encontró por primera vez. La repentina calamidad que le había sobrevenido había sido una dolorosa sorpresa, y en tales circunstancias, cuando los problemas nos sobrevienen inesperadamente, es difícil mantener la calma. En medio de pruebas repentinas y severas, se necesita mucha gracia si hemos de ser preservados de la impaciencia, los arrebatos petulantes y para ejercer una confianza inquebrantable y una sumisión completa a Dios. No todos los santos están capacitados para decir con Job, recibiremos de Dios el bien, y el mal no recibiremos. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
Job 2. 10, 1. 21. Pero lejos de que tal fracaso nos excuse, debemos juzgarnos a nosotros mismos sin piedad y confesar contritamente tales pecados a Dios. La pobre viuda estaba profundamente afligida por su pérdida, y su lenguaje hacia Elías es una extraña mezcla de fe e incredulidad, orgullo y humildad. Fue el estallido inconsistente de una mente agitada, como lo insinúa su naturaleza desconectada y espasmódica. Primero, ella le pregunta, ¿qué tengo que ver contigo? Signo de interrogación abierta. ¿Qué he hecho para disgustarte? ¿En qué te he hecho daño? Ella deseaba no haberlo visto nunca si él era responsable de la muerte de su hijo. Sin embargo, segundo, ella lo reconoce como tú, hombre de Dios, uno que fue apartado para el servicio divino. Ella debe haber sabido para ese entonces que la terrible sequía había llegado a Israel en respuesta a las oraciones del profeta, y probablemente concluyó que su propia aflicción había llegado de manera similar. En tercer lugar, se humilló a sí misma, diciendo, ¿has venido a mí para traer a la memoria mis pecados? Posiblemente una referencia a su antigua adoración a Baal. Con frecuencia, la manera en que Dios emplea las aflicciones es traer a la memoria nuestros pecados pasados. En la rutina ordinaria de la vida es muy fácil seguir adelante día tras día sin ningún ejercicio profundo de conciencia ante el Señor, especialmente cuando estamos disfrutando de un barril lleno. Es solo cuando realmente estamos caminando cerca de Él, o cuando somos heridos con algún castigo especial de su mano que nuestra conciencia es sensible ante Él. Y cuando la muerte entró en su familia, surgió la cuestión del pecado, porque la muerte es la paga del pecado, Romanos 6. 23. Siempre es la actitud más segura que podemos asumir, cuando consideramos nuestras pérdidas como la voz de Dios hablando a nuestros corazones pecaminosos, y examinarnos diligentemente, arrepentirnos de nuestras iniquidades y confesarlas debidamente al Señor, para que podamos obtener su perdón y limpieza. 1 Juan 1. 9. Es en este mismo punto que la diferencia entre un incrédulo y un creyente aparece tan a menudo. Cuando el primero es visitado por algún dolor o pérdida, el orgullo y la justicia propia de su corazón se manifiestan rápidamente por su, no sé qué he hecho para merecer esto, siempre procuré hacer lo que es correcto, no soy peor que mis vecinos que se libran de tal dolor, ¿por qué debo ser yo el sujeto de tal calamidad? Pero cuán diferente es con una persona verdaderamente humillada. Desconfía de sí misma, consciente de sus muchas deficiencias, y lista para temer haber desagradado al Señor. Tal persona considerará diligentemente sus caminos. Ageo 1. 5. Revisando su manera de vida anterior y escudriñando cuidadosamente su conducta actual, para descubrir lo que ha estado o está todavía mal, para poder corregirlo. Solo así se pueden aliviar los temores de nuestra mente y confirmar la paz de Dios en nuestras almas. Es este recordar nuestros múltiples pecados y juzgarnos a nosotros mismos por ellos lo que nos hará mansos y sumisos, pacientes y resignados. Así fue con Aarón quien, cuando el juicio de Dios cayó tan pesadamente sobre su familia, cayó, Levíticos 10. 3. Así fue con el pobre anciano Elí que no había amonestar ni disciplinar a sus hijos, porque cuando fueron asesinados sumariamente, exclamó, es el Señor, haga lo que bien le parezca. Primero de Samuel 3. 18. La pérdida de un hijo a veces puede recordar a los padres los pecados cometidos con respecto a él mucho tiempo antes. Así sucedió con David cuando perdió a su hijo por la mano de Dios, que lo castigó por su maldad. Segundo de Samuel 12. No importa cuán pesada sea la pérdida, cuán profundo sea su dolor, cuando esté en su sano juicio, el lenguaje del santo siempre será, yo sé, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Salmo 119. 75. Aunque la viuda y su hijo habían sobrevivido durante muchos días, milagrosamente sostenidos por el poder de Dios, mientras el resto del pueblo había sufrido, ella estaba menos impresionada por la beneficencia divina que por el hecho de que él le quitara a su hijo. ¿Qué tengo yo que tener contigo, hombre de Dios? ¿Has venido a mí para traer a la memoria mis pecados y para matar a mi hijo?
aunque parece reconocer a Dios en la muerte de su hijo, no puede quitarse de la cabeza la idea de que la presencia del profeta fue la responsable de ello. Ella atribuye su pérdida a Elías, como si él hubiera sido comisionado para ir a ella con el propósito de infligirle castigo por su pecado. Así como él había sido enviado a Acab para denunciar la sequía sobre Israel por su pecado, así ahora ella tenía miedo de su presencia, alarmada al verlo. ¡Ay, cuán dispuestos estamos a confundir los motivos de nuestras aflicciones y atribuirlas a causas falsas! Y él le dijo, dame tu hijo. Primero de Reyes 17:19. Ya hemos señalado cómo la segunda mitad de Primero de Reyes 17 nos presenta un cuadro de la vida doméstica de Elías, su comportamiento en la casa de la viuda en Sarepta. Primero, él demostró su satisfacción con la humilde comida, sin expresar ninguna insatisfacción con el menú invariable día tras día. Y aquí vemos cómo se comportó bajo gran provocación. El arrebato petulante de esta mujer agitada fue cruel para el mismo hombre que había traído liberación a su casa. ¿Has venido a traer a la memoria mis pecados y a matar a mi hijo? Fue injusto e injusto, y bien podría haber provocado una respuesta amarga. Sin duda lo habría hecho si la gracia subyugadora de Dios no hubiera estado obrando dentro de él, porque Elías era naturalmente de un temperamento muy cálido. La interpretación errónea que la viuda le dio a la presencia de Elías en su casa fue suficiente para sacudir a cualquier persona. Bendito sea observar que no hubo una respuesta airada a su juicio desconsiderado, sino en cambio una respuesta suave para apaciguar su ira. Si alguien nos habla imprudentemente con sus labios, eso no es razón para que debamos rebajarnos a su nivel. El profeta no hizo caso de su interrogante apasionada y con ello demostró que era un seguidor de aquel que es manso y humilde de corazón, de quien leemos quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Primera a Pedro 2:23. Elías vio que ella estaba en extrema angustia y que hablaba como si estuviera en gran angustia de espíritu, y por lo tanto, sin hacer caso de sus palabras, le dijo con calma, dame a tu hijo, llevándola al mismo tiempo a esperar la restauración de su hijo por su intercesión. Se puede pensar que las últimas palabras citadas arriba son completamente especulativas, personalmente creemos que están plenamente justificadas por la Escritura. En Hebreos 11:35 leemos, las mujeres recibieron a sus muertos resucitados. Se recordará que esta declaración se encuentra en el gran capítulo de la fe, donde el Espíritu ha expuesto algunos de los logros y hazañas maravillosas de quienes confían en el Dios viviente. Se menciona un caso individual tras otro, y luego se agrupan y generalizan, quienes por la fe conquistaron reinos. Las mujeres recibieron a sus muertos resucitados. No puede haber lugar a dudas de que la referencia aquí es al caso que ahora tenemos ante nosotros y al caso complementario en el de la Sunamita, segundo de Reyes 4:17 al 37. Aquí, entonces, es donde el Nuevo Testamento nuevamente arroja su luz sobre las escrituras anteriores, permitiéndonos obtener una concepción más completa de lo que ahora estamos considerando. La viuda de Sarepta, aunque gentil, era hija de Sara, a quien se le había confiado la fe de los elegidos de Dios. ¿Semejante fe es sobrenatural, siendo sobrenatural su autor y objeto? No se nos dice cuándo nació en ella esta fe, probablemente mientras Elías estaba de paso en su casa, porque la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10:17. El carácter sobrenatural de su fe se evidenciaba por sus frutos sobrenaturales, porque fue en respuesta a su fe, así como a la intercesión de Elías, que su hijo le fue devuelto. Lo más notable es que, hasta donde nos informa la palabra, no había habido ningún caso anterior de que los muertos volvieran a la vida. Sin embargo, aquel que había hecho que un puñado de harina no escaseara y un poco de aceite en una vasija no faltara mientras sustentaba a 3 personas por muchos días, seguramente también podía vivificar a los muertos. Así razona la fe, nada es imposible para el Todopoderoso. Se podría objetar que no hay ninguna indicación en la narración histórica de la fe de la viuda en cuanto a la restauración de la vida de su hijo, sino más bien que se dice lo contrario. Es cierto,
pero esto de ninguna manera contradice lo que se ha señalado anteriormente. Nada se dice en Génesis sobre la fe de Sara para concebir descendencia, sino que en cambio se menciona su escepticismo. ¿Qué hay en Éxodo que sugiera que los padres de Moisés estaban ejerciendo fe en Dios cuando colocaron a su hijo en el arca de juncos? Sin embargo, véase Hebreos 11. 23. Sería difícil encontrar algo en el libro de Jueces que sugiera que Sansón era un hombre de fe, pero está claro en Hebreos 11. 32 que lo era. Pero si en el Antiguo Testamento no se dice nada acerca de su fe, también podemos notar que las palabras crueles de la viuda a Elías no están registradas en el Nuevo Testamento, como tampoco la incredulidad de Sara o la impaciencia de Job, porque son borradas por la sangre del Cordero. Ahora vamos a considerar uno de los incidentes más notables registrados en el Antiguo Testamento, a saber, la restauración de la vida del hijo de la viuda en Sarepta. Es un incidente que deja pasmado a la incredulidad, sin embargo, aquel que tiene algún conocimiento experimental del Señor no encuentra ninguna dificultad en ello. Cuando Pablo estaba haciendo su defensa ante Agripa, el apóstol le preguntó, ¿por qué se ha de tener por cosa increíble, no simplemente que una persona fallecida sea restaurada a la vida, sino, que Dios resucite a los muertos? Hechos 26. 8. Ahí es donde el creyente pone todo el énfasis, en la absoluta suficiencia de aquel con quien tiene que tratar. Traed al Dios vivo a la escena, y no importa cuán drástica y desesperada sea la situación, todas las dificultades desaparecerán de inmediato, porque nada es imposible para Él. El que primero implantó la vida, el que ahora tiene nuestras almas en vida. Salmo 66. 9. Puede revivificar a los muertos. El infiel moderno, como los saduceos de la antigüedad, puede burlarse de la verdad divinamente revelada de la resurrección, pero no así el cristiano. ¿Y por qué? Porque ha experimentado en su propia alma el poder vivificador de Dios, ha sido traído de la muerte a la vida espiritual. Aunque Satanás inyecte viles dudas en su mente, y por un tiempo tambalee su confianza en la resurrección del Señor Jesús, sin embargo, pronto recuperará su equilibrio, conoce la bienaventuranza de esa gran verdad, y cuando la gracia lo haya liberado nuevamente del poder de las tinieblas, exclamará gozosamente con el apóstol, Cristo vive en mí. Además, cuando nació de nuevo, un principio sobrenatural fue plantado en su corazón, el principio de la fe, y ese principio hace que reciba las sagradas escrituras con plena seguridad de que son en verdad la palabra de aquel que no puede mentir, y por lo tanto cree todo lo que los profetas han dicho. Esta es la razón por la cual lo que hace tambalear y hacer tropezar a los sabios de este mundo es claro y sencillo para el cristiano. La preservación de Noé y su familia en el arca, el paso de Israel a través del Mar Rojo a pie seco, la supervivencia de Jonás en el vientre de la ballena, no le presentan ninguna dificultad en absoluto. Él sabe que la palabra de Dios es infalible, porque la verdad de ella ha sido verificada en su propia experiencia. Habiendo comprobado por sí mismo que el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación, no tiene razón para dudar de nada de lo registrado en las Sagradas Escrituras en cuanto a los prodigios de su poder en el reino material. El creyente está completamente seguro de que nada es demasiado difícil para el Creador del cielo y la tierra. No es que sea un simplón intelectual que acepta crédulamente lo que es totalmente contrario a la razón, sino que en el cristiano la razón vuelve a su funcionamiento normal, predica un Dios que es todopoderoso y necesariamente se seguirán las obras sobrenaturales de su mano. De este modo, todo el tema de los milagros queda reducido a su factor más simple. Se ha escrito mucha jerga erudita sobre este tema, las leyes de la naturaleza, su suspensión, la actuación de Dios en contra de ellas y en cuanto a la naturaleza precisa de un milagro. Personalmente, definiríamos un milagro como algo que nadie sino Dios mismo puede realizar. Al hacerlo así, no estamos subestimando los poderes que posee Satanás ni pasando por alto pasajes como Apocalipsis 16, 14 y 19. 20. Es suficiente para el escritor que la Sagrada Escritura afirme que el Señor es el único que hace grandes maravillas. Salmo 136.
4. En cuanto a las grandes señales y prodigios mostrados por falsos cristos y falsos profetas, su naturaleza y diseño es engañar. Mateo 24. 24. Pues son prodigios mentirosos, segunda a Tesalonicenses 2. 9. Así como sus predicciones son falsas. Aquí descansamos, solo Dios hace grandes prodigios, y siendo Dios esto es justamente lo que la fe espera de él. Recientemente nos hemos ocupado de la dolorosa aflicción que sobrevino a la viuda de Sarepta por la muerte repentina de su hijo, y el efecto inmediato que esto tuvo sobre ella. Conmovida hasta lo más profundo, se volvió hacia Elías y lo acusó de ser la causa de su gran pérdida. El profeta no respondió con dureza a la acusación cruel e injusta, sino que, en cambio, dijo con calma: «Dame a tu hijo». Observernos que no impuso autocráticamente las manos sobre el cadáver, sino que cortésmente pidió que el cuerpo le fuera entregado. Creemos que el propósito de Elías en esto era calmar su pasión y hacer que contra toda esperanza crea en esperanza. Romanos 4. 18. Como mucho antes que Abraham lo había hecho, cuando creyó a Dios que da vida a los muertos, porque fue, en parte, en respuesta a su fe que ella recibió a sus muertos restaurados a la vida. Hebreos 11. 35. Y tomándolo de su seno, lo llevó al desván donde estaba, y lo puso sobre su cama. Primero de Reyes 17. 19. Evidentemente, se trataba de un aposento alto reservado para el uso personal del profeta, como Eliseo tenía el suyo en otro lugar. Segundo de Reyes 4. 10. Allí se retiró ahora para disfrutar de la intimidad, como Pedro en el tejado y Cristo en el huerto. El profeta mismo debe haber estado bastante oprimido y desconcertado por el triste acontecimiento que había sobrevenido a su anfitriona. Aunque Elías pudiera ser severo en el cumplimiento de su deber, sin embargo, en el fondo poseía un espíritu tierno, como suelen serlo los hombres severos, lleno de benignidad y sensible a la miseria de los demás. Es muy evidente por lo que sigue que Elías se afligió de que alguien que había sido tan bondadoso con él estuviera tan afligido desde que había llegado a su hospitalaria morada, y aumentaría su angustia el que ella pensara que él era responsable de su pérdida. No hay que perder de vista que esta oscura dispensación ocasionó una prueba muy real de la fe de Elías. Jehová es el Dios de la viuda y el recompensador de quienes son amigos de su pueblo, especialmente de aquellos que muestran bondad hacia sus siervos. ¿Por qué, entonces, habría de venir tal mala hora sobre quien le estaba brindando refugio? ¿No había venido por designación del Señor mismos como mensajero de misericordia a su casa? Es cierto que había demostrado serlo, pero ella lo olvidó bajo la tensión de la prueba presente, porque ahora se lo considera el emisario de la ira, un vengador de su pecado, el asesino de su único hijo. Lo peor de todo, ¿no sentiría él que el honor de su maestro también estaba en juego? ¿Que el nombre del Señor sería escandalizado? ¿No podría la viuda preguntar: ¿es así como Dios paga a quienes son amigos de sus siervos? Es bendito observar cómo reaccionó Elías ante esta prueba. Cuando la viuda le preguntó si la muerte de su hijo se debía a su presencia, él no se entregó a especulaciones carnales, ni intentó resolver el profundo misterio que ahora lo confrontaba a él y a ella. En lugar de eso, se retiró a su habitación para estar a solas con Dios y exponer su perplejidad delante de él. Este es siempre el camino que debemos seguir, porque no solo es el Señor nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, sino que su palabra requiere que lo busquemos a Él primero. Mateo 6. 33. Alma mía, en Dios solamente reposa. Se aplica con doble fuerza en tiempos de perplejidad y angustia. Vana es la ayuda del hombre, inútiles son las conjeturas carnales. En la hora de su prueba más aguda, el Salvador mismo se apartó de sus propios discípulos y derramó su corazón al Padre en secreto. A la viuda no se le permitió presenciar los ejercicios más profundos del alma del profeta delante de su maestro. Y clamó a Jehová. Primero de Reyes 17. 20. Elías no había comprendido todavía el significado de este misterio, pero sabían muy bien qué hacer en su dificultad. Se dirigió a su Dios y le presentó su queja. Buscó alivio con gran fervor e importunidad, razonando humildemente con él acerca de la muerte del niño.
Pero note bien su lenguaje reverente, no preguntó, ¿por qué nos has infligido esta triste dispensación? Sino, en cambio, oh Señor, Dios mío, también a la viuda en cuya casa vivo has afligido, matándole a su hijo. Versículo 20. El porqué de esto no era asunto suyo. No nos corresponde a nosotros cuestionar los caminos del Altísimo ni indagar con curiosidad en sus consejos secretos. Nos basta con saber que el Señor no comete errores, que tiene una buena y suficiente razón para todo lo que hace, y por lo tanto debemos someternos mansamente a su voluntad soberana. Él, ¿por qué hace? Y, ¿por qué tienes? Del hombre se designa como una contestación contra Dios, Romanos 9. 19 al 20. En el discurso de Elías a Dios podemos notar, primero, cómo se apoyó en la relación especial que él mantenía con él. «Oh Jehová, Dios mío», exclamó. Esto fue una súplica de su interés personal en Dios, pues estas palabras siempre expresan la relación de pacto. Poder decir «Oh Jehová, Dios mío» vale más que el lodo o las piedras preciosas. En segundo lugar, rastreó la calamidad hasta su origen original. ¿También a la viuda has afligido? Versículo 20. Vio la muerte golpeando por mandato divino. ¿Habrá mal en la ciudad que Jehová no haya hecho? Amos 3. 6. Qué consuelo cuando podemos darnos cuenta de que ningún mal puede sobrevenir a los hijos de Dios sino el que Él trae sobre ellos. En tercer lugar, alegó la severidad de la aflicción. Este mal ha sobrevenido, no simplemente a la mujer ni siquiera a la madre, sino a la viuda a quien tú socorres especialmente. Además, ella es con quien yo habito, mi bondadosa benefactora. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová. ¿Era esta una prueba de la humildad del profeta? Qué notable que un hombre tan grande dedicara tanto tiempo y pensamiento a esa esbelta figura, y se pusiera en contacto inmediato con aquello que estaba ceremonialmente profanado. Era este acto indicativo de su propio afecto por el niño, y para mostrar cuán profundamente se sentía conmovido por su muerte, era una muestra del fervor de su súplica a Dios, como si lo hiciera si pudiera infundir vida en su cuerpo con la vida y el calor del suyo propio. ¿No es tan íntimo el que hiciera esto 3 veces? Era una señal de lo que Dios haría por su poder y lograría por su gracia al traer a los pecadores de la muerte a la vida, el Espíritu Santo cubriéndolos con su sombra e impartiéndoles su propia vida. Si es así, no hay aquí más que una indicación de que aquellos a quienes él emplea como instrumentos en la conversión deben convertirse ellos mismos en niños pequeños, poniéndose al nivel de aquellos a quienes ministran, y no pararse en un pedestal como si fueran seres superiores. Clamó a Jehová y dijo: «Oh Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él». ¿Qué prueba es esta de que Elías estaba acostumbrado a esperar maravillosas bendiciones de Dios en respuesta a sus súplicas, considerando que nada era demasiado difícil para él, nada demasiado grande para él como para otorgarlo en respuesta a la oración? Sin duda, esta petición fue impulsada por el Espíritu Santo. Sin embargo, fue un efecto maravilloso de la fe del profeta anticipar la restauración de la vida del niño, porque no hay registro en las Escrituras de que alguien hubiera resucitado de entre los muertos antes de este momento. Y recuerda, lector cristiano, que esto está registrado para nuestra instrucción y estímulo. La oración ferviente y eficaz de un hombre justo puede mucho. En el trono de la gracia nos acercamos a un gran rey, así que llevemos grandes peticiones. Cuanto más depende nuestra fe del poder infinito y la suficiencia del Señor, más es honrado. Y el Señor oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. ¿Qué prueba fue esta de que los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones? Primera a Pedro 3. 12. Qué demostración de la potencia y eficacia de la oración. Nuestro Dios escucha y responde las oraciones. Recurramos a Él, por tanto, sea cual sea nuestra angustia. Por desesperanzadora que sea nuestra situación para toda ayuda humana, nada es demasiado difícil para el Señor. Él es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero pidamos con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que alcanzará algo del Señor,
Santiago 1. 6 al 7. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera a Juan 5. 14. Seguramente todos tenemos necesidad de clamar con más fervor: Señor, enséñanos a orar. A menos que este sea uno de los efectos producidos por reflexionar en el incidente que ahora tenemos ante nosotros, nuestro estudio del mismo nos habrá servido de poco. Pero no basta con clamar: Señor, enséñanos a orar. También debemos meditar cuidadosamente en aquellas porciones de su palabra que relata casos de intercesión que prevalecen, para que podamos aprender los secretos de la oración exitosa. En este caso podemos notar los siguientes puntos. Primero, el retiro de Elías a su propia habitación privada, para poder estar a solas con Dios. Segundo, su fervor: clamó a Jehová. No fue esto un simple acto de palabrería. Tercero, su confianza en su propio interés personal en el Señor, confesando su relación de pacto: oh Señor, Dios mío. Cuarto, su aliento a sí mismo en los atributos de Dios. Aquí, la soberanía y supremacía divinas: aún has afligido a la viuda. Quinto, su fervor e importunidad, evidenciados por el hecho de que se inclinó sobre el niño no menos de 3 veces. Sexto, su apelación a la tierna misericordia de Dios: la viuda, con quien estoy hospedado. Por último, la concreción de su petición: haz que el alma de este niño vuelva a él. Y el alma del niño volvió a él, y revivió. Primero de Reyes 17. 22. Estas palabras son importantes para establecer claramente la distinción muy definida que existe entre el alma y el cuerpo, una distinción tan real como la que existe entre la casa y su habitante. La Escritura nos dice que en el día de su creación, el Señor Dios primero formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra, y segundo, que sopló en su nariz aliento de vida, y solo entonces llegó a ser alma viviente. Génesis 2. 7. El lenguaje empleado en esta ocasión proporciona una prueba clara de que el alma es distinta del cuerpo, que no muere con el cuerpo, que existe en un estado separado después de la muerte del cuerpo, y que nadie sino Dios puede restaurarla a su hábitat original. Comparar Lucas 8. 55. Por cierto, podemos observar que esta petición de Elías y la respuesta del Señor dejan bien en claro que el niño estaba realmente muerto. Relativamente hablando, aunque en un sentido muy real, la era de los milagros ha cesado, de modo que no podemos esperar que nuestros muertos nos sean devueltos sobrenaturalmente en esta vida. Sin embargo, el cristiano puede y debe mirar hacia adelante con cierta seguridad de que volverá a encontrarse con esos amados parientes y amigos que partieron de aquí en Cristo. Sus espíritus no están muertos, ni siquiera dormidos como algunos afirman erróneamente, sino que han regresado a Dios que los dio. Eclesiastés 12. 7. Y ahora están en un estado que es mucho mejor. Filipenses 1. 23, que no podría ser si estuvieran privados de toda comunión consciente con su amado. Sus almas no están en el purgatorio como los sacerdotes sórdidos han pretendido por lucro inmundo, sino que, estando ausentes del cuerpo, están presentes al Señor. Segunda a Corintios 5. 8. Y en su presencia hay plenitud de gozo. Salmo 16. 11. En cuanto a sus cuerpos, esperan ese gran día cuando serán modelados como el cuerpo glorioso de Cristo. Entonces Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara a la casa, y lo entregó a su madre, y dijo Elías: mira, tu hijo vive. Primero de Reyes 17. 23. Qué gozo debe haber llenado el corazón del profeta al presenciar la respuesta milagrosa a su intercesión. Qué fervientes exclamaciones de alabanza deben haber salido de sus labios hacia Dios por esta manifestación adicional de su bondad al librarlo de su dolor. Pero no había tiempo para demoras. La tristeza y la incertidumbre de la pobre viuda debían ahora ser aliviadas. Elías, por lo tanto, llevó rápidamente al niño escaleras abajo y se lo entregó a su madre. ¿Quién puede imaginar su alegría al ver que su hijo había vuelto a la vida? Como nos recuerda la conducta del profeta en esta ocasión la acción de nuestro Señor después del milagro de devolver la vida al hijo único de la viuda de Naín, pues tan pronto como se incorporó y habló, se nos dice que el Salvador lo entregó a su madre. Lucas 7.
15. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que eres varón de Dios, que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Primero de Reyes 17. 24. Muy bendito es esto. En lugar de dar rienda suelta a sus emociones naturales, parece haber estado completamente absorta en el poder de Dios que descansaba sobre su sierva, que ahora estableció firmemente su convicción de su misión divina y su seguridad en la verdad que él proclamaba. Se le había dado una demostración completa de que Elías era en verdad un profeta del Señor y que su testimonio era verdadero. No debe olvidarse que en el versículo 14 él se había presentado primero a ella como un hombre de Dios, y por lo tanto era esencial que demostrara su derecho a ese carácter. Y esto se hizo mediante la restauración de la vida de su hijo. Mi lector, nos declaramos hijos del Dios viviente, pero, ¿cómo estamos cumpliendo con nuestra profesión? Hay solo una manera concluyente de hacerlo, y es andando en novedad de vida, evidenciando que somos nuevas criaturas en Cristo. Lo que hemos visto nos proporciona otro rasgo de la vida doméstica de Elías. Al considerar cómo se comportó en la casa de la viuda, notamos primero su contentamiento, al no murmurar ante la humilde comida que le pusieron delante. Segundo, su amabilidad, al negarse a responder con enojo a sus palabras poco amables. Y ahora contemplamos el bendito efecto que tuvo en su anfitriona el milagro obrado en respuesta a sus oraciones. Su confesión, en esto conozco que eres un hombre de Dios, fue un testimonio personal de la realidad y el poder de una vida santa. Vivir en la energía del Espíritu Santo para que quienes entren en contacto con nosotros puedan percibir el poder de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros. De esta manera, el Señor superó el dolor de la viuda para su bien espiritual, al establecer su fe en la veracidad de su palabra.